Lo que he aprendido ahora que son las verdes las que hay que apagar. Porque yo siempre voy tocando con el pad. No te preocupes, se te olvidará, ya te digo yo. Por experiencia. A ver. Okay. I want to go back to the story when we entered the party, looking at the person over there. Quiero volver al ejemplo, a la historia de cuando entras, pues eso, en una reunión, una celebración, y ves a esa persona conocida tuya que está ahí hablando con alguien. So if I'm doing the work on my cushion of working with experiences that arise in my mind, such as sadness and fear and vulnerability, Si yo previamente he trabajado en mi asiento de meditación con estos estados mentales de tristeza, ansiedad y vulnerabilidad, but I'm actually okay because as a human being, these are some things we experience. porque lo aceptaré porque sé que son experiencias naturales, humanas. But as a Buddhist, I can work to start transforming these. Pero como budista puedo trabajar para transformar esas experiencias. So the more work I'm doing here, and also when I mentioned about setting healthy boundaries, Cuanto más trabajo hago conmigo misma y también, como decía antes, de establecer esos límites saludables, it makes for a whole overall healthier experience of myself. eso me va a ayudar a tener una experiencia mucho más saludable en los diferentes ámbitos de mi vida, Where I feel that I'm okay. en los que podré sentirme pues más cómoda. And basically, for instance, I'm doing the best that I can. Y sobre todo dándome cuenta de que, bueno, hago lo que puedo, That's all we can do. porque es todo lo que podemos hacer. So I go back to the incidents where you walk into the restaurant or the party, you see the person, they don't acknowledge you. Entonces, pues bueno, vuelves a esa situación de que entras a ese lugar donde está esa persona conocida que no te presta atención. But we had negative experiences arising in our mind around that. Y que normalmente surgen esas experiencias negativas en tu mente. So if I'm used to analyzing on my cushion, si previamente me he familiarizado y analizado en mi asiento de meditación, I can more quickly start to analyze there. Entonces puedo con mayor facilidad, de forma más inmediata, trabajar en esa situación real cuando se presenta. But here's more of what I've been working on is to balance that over experience of myself, that I'm the center of the universe. Y tiene que ver con el darme cuenta de ese o sea, cuando haces ese trabajo interior, darte cuenta de que te sientes como el centro del universo. And what comes from that is, oh, they must be talking about me. I must have done something wrong. Y dado a esa percepción de uno mismo como siendo lo más importante, el centro del universo, entonces vienen esos pensamientos de decir, wow, tienen que estar hablando de mí, he debido hacer algo mal. So one of the causes of those mind states is self-cherishing. ¿Y qué quiero decir con esto? Que una de las causas de ese malestar que surge en esas situaciones tiene que ver con la actitud egocéntrica. So tomorrow we'll talk about self-grasping, which is another main cause of that. Mañana me extenderé más en el aferramiento al yo, que es otra de las causas que producen, que subyacen a ese malestar. So here's the big surprise. It's not all about you. Y aquí la sorpresa es, todo eso no tiene que ver contigo. People are too busy with their own lives to be thinking about you all the time. La gente está pues demasiado ajetreada como para estar pendiente de ti todo el rato. So what if I instead, I walk over, I see this thing that my friend looks at me but doesn't smile, doesn't acknowledge. Entonces, cuando entras en la habitación y ves a tu amigo hablando con otra persona y pasando de ti, a friend or an acquaintance, un conocido o un amigo, here's some other ways of thinking. Pues hay otras formas de pensar. Oh, I see, happy to see them over there. Estoy contenta de verle allí. I noticed they didn't acknowledge me. Me doy cuenta de que no se ha percatado de mí mucho. They see me, but they didn't smile. Me ha visto, pero no sonríe. That's my perspective. That's accurate. Y es una perspectiva, una visión correcta.
some accuracy in that perception that I'm having, hay una in the cierta perspective I'm lectura having. correcta de esa situación. Okay, but then seeing this, well, number one, they're engaged in a conversation. Pero entonces lo que ves es, bueno, esa persona está involucrada en una conversación. I'm not the most important person on the planet. No soy la persona más importante en el planeta. Okay. They might be very engaged in the conversation and don't feel comfortable to have a big acknowledgement. Están muy involucrados en esa conversación y entonces no pueden prestar atención a otra cosa. They may be having something going on in their mind in relation to me that they may feel less than worthy, or they should come over to me, or they shouldn't be talking to that person. O incluso puede pasar de que a lo mejor, pues sí, se sientan a lo mejor como incómodos con algo que yo he podido hacer o puedan estar hablando de mí, algo que a lo mejor no se pueden dirigir abiertamente hacia mí. If we're trying to live according to some basic ethics, I'm trying to check the activities of my body, speech, and mind normally. Y si intentas vivir con una cierta ética, entonces tu responsabilidad, tu trabajo es observar tu cuerpo, palabra y mente. So on some level, that's the best I can do. And so if I'm living pretty well, I'm not really causing much. There isn't anything I should feel bad about with my behavior. Y si realmente trabajo bien con las acciones de mi cuerpo, palabra y mente, mantengo esa cierta moralidad, pues entonces probablemente no he cometido ninguna acción incorrecta hacia estas personas. But basically, if there is something I need to correct, I will certainly commit myself to working on that. Y si hay algo que realmente he hecho mal, pues voy a esforzarme por no repetirlo, por hacerlo bien. I've got a great path. I've found the Buddhist way. I'm doing the best I can. I've got tools to transform my mind. He encontrado este magnífico camino que me da estas grandes herramientas para transformar mi mente. And I hope this person will have some time to talk with me later. Y espero que, bueno, si hay oportunidad, pueda hablar posteriormente con esta persona si he hecho algo incorrecto. And I don't really need to think about this anymore. Y no hace falta darle más vueltas al asunto. Because there's some really nice food on the table and I'm going to go over there. Porque, bueno, tengo ahí una comida muy atractiva en la mesa y pues voy a por ella. Right? We somehow fall into the negative a lot of times. Pero lo que sucede es eso, que muchas veces elegimos el lado negativo. So just noticing that and saying about not overthinking it, not thinking too much about it. Entonces, se trata de ser consciente de cómo nos relacionamos y entonces no caer demasiado en ello ni darle demasiadas vueltas. Can lessen the story. Y de esa forma, toda esa película que nos hemos montado, toda esa historia pierde fuerza. So we impute all these negative things on the situation. Es decir, que imputamos muchas cosas negativas sobre esa situación. Okay, and sometimes we don't even know the person over there could be having gas for all we know, right? They're having what? Gas. Y a veces no tenemos ni idea realmente de lo que está pasando. Quizás están teniendo flatulencias esas personas ahí sin más. You know, you're talking to somebody but your stomach, and all of a sudden, and then you see a friend but you're more concerned about, or a veces puede pasar eso, ¿no? De que estás pendiente de hablar, estás hablando con una persona, pero tú realmente estás sintiéndote fatal por las flatulencias y no puedes prestar atención a otra cosa. What I really mean is, why does it have to be about us? Why do we think it's about us all the time? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay en nosotros que hace que pensemos que siempre está la gente pendiente de nosotros? Doesn't that get tiring? ¿No es algo ya cansino? But it's just a natural case of the kind of uncompleted mind or the unenlightened mind. Y ese es un rasgo de una mente que no se siente plena. Okay. So, and what I've also noticed is do you ever notice how many of you have children? ¿Cuántos de vosotros tenéis hijos? Levantar la mano. Few people. And sometimes you're waiting for your child or your partner, your spouse to come home and they're late. Y a veces pues estás esperando al hijo o a tu pareja que vuelva a casa y llega tarde. And the mind goes to what negative things might have happened to them. Y entonces cuando eso sucede, cuando no llegan a tiempo, pues
en tu cabeza empiezas a pensar, pues, ¿qué le habrá podido pasar? Siempre cosas malas. Do you ever have that happen? ¿Os ha pasado eso alguna vez? It's just a habit. Every day. Every day. There you go. So Es un hábito. It's simply a habit. Es simplemente Okay. un hábito. So it's a very similar thing. The story has to be some negative thing about myself. Es exactamente igual, ¿no? Parece como que esa historia tiene que ver sobre algo negativo sobre mí. So more and more I've been working is I'll notice the story arising in my mind. Y más lo que voy viendo es eso, que según surge esa historia, esa película en mi mente, A negative story. una historia negativa, And I find it interesting if somebody is late coming home. y entonces lo interesante es que si veo que, por ejemplo, si alguien viene tarde a casa, Very few people I know muy poca gente que yo conozca think, oh, hey, maybe they're having a great time. piensa, seguro que está pasándoselo en grande. Why don't we go there? ¿Por qué In our no thoughts. caemos en ese pensamiento? But it's always like, oh no, something's happened, right? ¿Y por qué nos quedamos enganchados o algo está pasando, algo malo? So again, it could be as simple as I see the friend, they're engaged with somebody, and we learn not even to give it another thought until we actually speak with the person we know. Pues es similar, o sea, pues cuando te ves que estás en una situación, eso que ves a esa persona y no te ha reconocido y tal, no tienes por qué engancharte en lo negativo, sino bueno, pues no le das más vueltas y luego a lo mejor ya puedes hablar con la persona. So a lot of it's just too much of sitting in our mind thinking about ourselves. Pero de lo que sucede es eso, que estamos muy a menudo como demasiado centrados en nosotros mismos. And all of these kind of sad mental conditions come from that. Y entonces todas esas condiciones tristes mentales surgen de ahí. And our low self-esteem at times. Y también de esa actitud de baja estima. And one time, many years ago, we had a great Lama, the reincarnate Lama, was young, came to live in California. Hace muchos años, en una ocasión, la reencarnación de un gran lama vino a vivir a California. When I was living there. Cuando yo vivía allí. He was 11 years old. He came with his monk attendant. Esta reencarnación tenía 11 años y vino allí con un monje que era su asistente. And the attendant obviously was older, in his 40s. Que obviamente el asistente era mayor, tenía unos 40 años. They lived for 6 months with a Buddhist family near us. Y estuvieron viviendo como cerca de 6 meses en una familia budista cerca de donde yo estaba. And the family I know very well. I'm very close with them. And they came and lived 6 months with the family and their children. La familia era una familia que yo conocía muy bien, muy cercana. Entonces esta reencarnación con su asistente estuvieron allí con esa familia durante 6 meses. So he went to school with their children to learn English. Y entonces esta reencarnación fue con los hijos de esta familia al colegio con la finalidad de aprender inglés. So the attendant living with the family said to the family, because we're living here, I would like to have a job in the house too, like the rest of you do. Y como el asistente estaba ahí viviendo con la familia, pues les dijo, mira, pues quisiera también yo colaborar, trabajar, tener un trabajo exactamente igual que vosotros también estáis trabajando. And the wife said, well, why don't you wash the dinner dishes every night? Y entonces le dijo, bueno, pues vale, pues si quieres, tú eres el que te puedes encargar de lavar los platos por la noche, a la hora de la comida, perdón. And he said, great. Dijo, vale. So every night in his standard exuberant Tibetan style, entonces cada día en su estilo estándar y exuberante tibetano, he would wash the dishes, lavaría los platos, banging and clanging and chipping all the dishes. Haciendo mucho ruido, creo or how que you say, like, with a great, haciendo bastante ruidito. So after a couple of weeks, the wife spoke to the husband. Y a las 2 semanas la mujer habló con el marido. These are senior practitioners. Eran practicantes antiguos esta familia. The husband is a therapist. El marido terapeuta. But this is how Westerners were so stuck in what people think about us. Y esto es un ejemplo de cómo nosotros occidentales estamos tan encasquillados
respecto al pensamiento de respecto a cómo la gente piensa en nosotros. So the wife goes to the husband. Instead of going to the monk and saying, could you please be careful with the dishes, she goes to the husband. Entonces la mujer, en vez de ir al monje y decir, oye, ves con más cuidadito, no, va al marido. And says, you need to speak to him. Y le dijo, necesitas hablar con él. So we already it's like becoming a grander thing, a big thing. Entonces, es decir, ese hecho como que se agrandaba, ¿no? It's just how we're washing dishes. Porque estamos hablando simplemente de lavar los platos. It takes the husband 1 month to talk to him. Le llegó al marido un mes el poder hablar con el monje. Right? It was so funny when the husband told me this. Era muy divertido cuando el marido me dijo esto. 1 month. Okay. Un mes. So finally the husband, we're going to have the talk tonight. Finalmente el marido se armó de valor para hablar con el monje. But over the month he's built it into this huge saga. Pero durante todo ese mes pues se montó todo el gran culebrón. Because think about a little bit with us. We're living with a family for 6 months. Porque piensa, bueno, estás para nosotros a lo mejor viviendo con esa familia durante 6 meses. And maybe they say, could you be careful how you're washing the dishes? Y quizás te dicen, ¿puedes tener por favor un poquito más de cuidado a la hora de lavar los platos? And we might think, I'm terrible. Y por ese hecho puedes pensar, wow, qué mal lo hago, soy terrible. They don't want me here. No quieren que siga aquí en esta We casa. should leave. Tengo que irme. It's horrible. They've been wanting to tell me to leave for a long time. Y es terrible porque seguro que han querido que me fuera hace mucho tiempo, pero ahí han estado aguantando. It's just not in balance. Es decir, hay como una cierta agitación y desequilibrio en mi mente. And the Tibetans don't have so much of that sense of the strong individual nature and that strong sense of themselves. Y lo que yo he visto entre los tibetanos es que quizás no está tan arraigado ese individualismo o ese sentimiento tan intenso respecto a ellos. So finally the husband has the conversation. Finalmente el marido tuvo la conversación. And even the way he does it, hey, Tenzin-la. Like he's all very apologetic, right? Y incluso la forma en la que pues el marido se dirigió al monje decía, oh, hola, Tenzin-la, era el nombre de la persona, Tenzin. Not very direct. En vez de ir de forma directa, we love that you're here. Y empezó diciendo, oh, nos encanta que estés aquí. It's so great that you're here. Es genial que estés con nosotros. And Tenzin's like, y el otro estaba así como smile, like, okay. Sonriendo, pues bien. And then finally he comes in, we love that you're doing the dishes, and could you be a little more careful because some of them are getting chipped. Chipped, ¿qué quiere decir? Vale. Broken, yeah. Y bueno, finalmente, después de todo esto, ella le dijo, y mira, si puedes, estaría bien que cuando laves los platos tengas más cuidado porque algunos ya se han roto. Tenzin says, y Tenzin dijo, okay. Pues sí, bien. Really doesn't think about it again. No, ella no le dio más vueltas al asunto. He's happy, doesn't affect him, he doesn't go back to his room, I'm a terrible person. And está contento, no estaba luego ahí rumiando en su habitación, wow, qué mal lo he hecho y todas esas cosas. When my friend, the father, told me this, cuando el padre me dijo esto, mi amigo, it was really powerful from my mind of how much I could make a big story about something. Me hizo ver con mucha claridad con qué facilidad nos montamos estas historias. So can we, to a degree, decrease this too much thinking about negative things? Y entonces, pues eso de la importancia de disminuir, dejar de dar tantas vueltas a ciertas cosas. So to go back to setting boundaries. Entonces, en relación volviendo a lo de establecer límites. You can set healthy boundaries as a bodhisattva warrior. Como bodhisattva guerrero puedes establecer límites saludables. And even just somebody on this path. If you don't feel like you're bodhisattva warrior, somebody on the path, a practitioner. O como practicante en el camino, pues es adecuado saber establecer ciertos límites. So one example is
that is, in a sense, we have to start to notice what we call in the States, our triggers. Triggers, when you get a button pushed. En cierta forma necesitamos conocer como esos puntos, ¿cómo se dice en castellano? Como cuando te aprietan un botón y saltas, hay una palabra en castellano que no me sale. A ver, ¿cómo dice? Activadores. Sí, o tus puntos débiles, ¿no? Lo que hace que se active algo, sí. So, in bringing in some basic mindfulness, y para ello, pues necesitamos cierta atención consciente. I mentioned you might come to a center and notice that you like how your mind is when you're around these people. Por ejemplo, he mencionado, ¿no? Como cuando llegas a un centro de meditación, un centro budista, pues te encuentras a gusto, te encuentras como en armonía, en a gusto con la gente. But when I'm around some other situations, I don't feel as positive. Pero sin embargo estás en otras situaciones que ya no las notas tan positivas. So I had two people in my life I'm very close with, part of my family. Hay dos personas en mi vida muy cercanas de mi familia. But when one of them was much younger and kind of would often get into telling these very negative jokes. Que una de ellas, especialmente en su tiempo atrás, cuando era más joven, tenía ese hábito de contar chistes como negativos. Very racist, sexist jokes. Chistes racistas y sexistas. And a number of us didn't feel comfortable around y that. muchos de nosotros, la verdad es que no nos sentíamos a gusto con esos chistes. The other guy, who was quite upbeat, wasn't mindful enough about these jokes. Upbeat? Would notice when these jokes would happen. He didn't notice as much. Y había otra de las personas que en el entorno que no era consciente, ¿no? de esa carga negativa en los chistes. So one time they invited me, the two guys, let's come and for the day we're going to go to this thing. Okay. Y en una ocasión, pues estos dos me invitaron a ir a un sitio. So I went with them for the day. Pasé el día con ellos. To, have some family time like that. Y pasar un rato así con la familia. But after a couple of hours, this one person was really activated, racist, sexist jokes, and the other person would just laugh at him, like, haha, everything's fine. Entonces, pues bueno, al rato, pues esta persona empezó a soltar todos sus chistes racistas, sexistas. La otra persona estaba pues, muerta de risa, le hacían gracia. And it just got very uncomfortable for me, and one of them was just ignoring me, and whatever I'd say, he just, so it was a bad day. Y bueno, y para mí era desagradable, era incómodo, además uno de ellos pasaba olímpicamente de mí. Fue un día malo. So not a great day. No fue un buen día. But then later, I still love these people. Pero bueno, yo estimo mucho a estas personas. And then another time they would invite me. One of them would invite me, the more up, the nicer one. Y entonces, en otra ocasión, uno de estos dos, no el de los chistes, sino el otro que tenía una actitud más positiva, me invita. So I learned from the other day, and so I learned to say, oh, that's wonderful, like, thank you for inviting me. Y bueno, debido a la experiencia que tuve la vez pasada, aprendí a decir, muchas gracias por invitarme. And who's going? ¿Quién va? Right. So that I could at least know what was I setting myself up for. Para saber si realmente me convenía ir o no. And if he said, oh, there's 5 other people going. Y me dijo, vienen otros 5 personas. Some of who I know and feel comfortable with, then I would go. Entonces, eran otras 5 personas, algunas de ellas las conocía y me sentía bien con ellas. Digo, bueno, ok, pues voy. But then when he would say just this one person going. Pero cuando dijo de una persona que iba a ir. At first I was declining, like I'm never available, no, I can't go. Al principio como decliné y dije no puedo ir. And then I thought, well, I should try at some point. So then I said, how about if I meet you there for lunch? Y luego pensé, digo, bueno, vale, tengo que intentarlo. Entonces le dije, bueno, quizás no puedo ir todo el día, pero voy a la hora de la comida. So I drive separately, I meet them for lunch, we have 2 hours. And then very happily I go. Es decir, que establecí mis límites, decidí ir por mi cuenta, pasar solamente 2 horas con ellos y ya está. So no problem in
setting some limits with people that you find some really negative influences. Es decir, que no hay problema en establecer límites con personas o situaciones que vemos que nos afectan negativamente. I think sometimes we try to use our wisdom. Tenemos que usar nuestra sabiduría. So you don't, if they're family especially, you don't cut people out of your life just because they're, not a Buddhist or something. Y especialmente como budista no es que no es correcto excluir a gente de tu entorno, especialmente de tu familia, porque no sean budistas. But we can certainly set some boundaries, but I can still be positive when I'm interacting. Pero sí puedes establecer tus límites de forma que te permita seguir teniendo una actitud positiva cuando estás con ellos. And slowly the situations actually changed over time. Y con el tiempo, lentamente, esa situación fue cambiando. So you can be patient as well with yourself, with your practice. And of course, it helps us be patient with others. Y por supuesto, puedes ser paciente tanto a través de tu práctica contigo como con la evolución de los demás. So at one point, one of these guys, the nicer one, turned to me and said, "You don't really like spending time with us." Entonces, en un momento, una de estas personas, de estos chicos, en su momento me dijo, no te gusta estar mucho con nosotros, ¿verdad? So I felt like there was an opening. Vi que había pues una apertura. And privately, I just said to him, I do want to mention that when I'm around this other person with you, I don't feel particularly safe. Y bueno, pues eso me dio la oportunidad de hablar en privado con esta persona y decir, es que cuando estoy con esta persona está presente, no me siento como a gusto, no me siento a salvo. And I gave a couple examples. Y di los ejemplos específicos. Okay. And he got very defensive. Entonces esta persona estaba muy a la defensiva. Not seeing anything bad about this other person. Y no decía nada malo de la otra persona. So I said, okay, that's okay. Y dije, no, está bien. So, and then later, other people were saying the same thing to him. Y con el tiempo alguna otra persona también hablaban de la misma forma respecto a esa persona que hablábamos. So I just gave it time and di el tiempo. The other person matured a bit. La otra persona maduró. And also got feedback from others that this is not a skillful way to be. Y también recibió comentarios de otras personas respecto a que esa actitud no era la más adecuada. And slowly over time, he started changing for the better. Y con el tiempo esa persona empezó a cambiar para mejor. So sometimes things do have a way of working out like that. Es decir, que a veces las cosas pues llevan su tiempo. But I think it's okay to sometimes set some limits with people. Pero creo que es adecuado saber establecer límites en determinadas situaciones. And if we're ever giving feedback to make sure it's constructive. Y por supuesto, si en alguna ocasión tienes que informar sobre lo que estás pensando respecto a cómo es una situación, intenta siempre hacerlo de forma positiva. That you always try to come from a good motivation. Y especialmente que venga siempre de una buena motivación. Not trying to embarrass anyone or bring them down. No para avergonzar a nadie. So, one last thing I want to just say is to do this meditation now that you can practice in the morning when you wake up, if you like. Entonces, una cosa más que quiero decir hoy es sobre esta meditación que podemos aplicar para cuando nos despertemos por la mañana, especialmente mañana. So today we've been through a general meditation posture and how to begin. Hoy hemos estado hablando de la postura de meditación y la actitud en general a la hora de meditar. With a motivation and also some breathing techniques. Señalando la importancia de la motivación y también algunas técnicas de la atención en la respiración. To keep the mind a bit more focused on building some concentration. Para poder mantener nuestra mente más centrada y desarrollar la concentración. And a couple different techniques of starting to look at the clarity of the mind. Y también hemos estado contemplando cómo observar la claridad de nuestra mente. But one of the things I find really helpful is in getting the motivation oriented in the morning.
Pero algo que para mí he encontrado muy útil para establecer por la mañana la motivación, I do this waking up while I'm still in bed. que lo suelo hacer estando todavía en la cama, And this I find can be very helpful as antidotes to some serious delusions like fear and anxiety and depression. y que para mí es como un buen antídoto, especialmente para ciertos engaños como es miedo o cuando hay un estado depresivo. So you can try if you'd like tomorrow morning. Podéis intentar mañana por la mañana si queréis. So the beginning for me when I wake up in the morning is the very first waking moment where you're coming into consciousness. Entonces, para mí, estando en la cama, ese primer momento en el que me despierto y ya soy consciente. And you can wake up with an alarm or naturally. Te puedes despertar con el reloj o de forma natural. But there's a moment I have when I'm like, I'm awake. Pero bueno, ese momento en el que ya dices, en el que ya sabes que estás despierto. And then usually the first consciousness is I realize I'm still in this life. Y normalmente el primer pensamiento es, ok, todavía sigo en esta vida. Well, I might call it the Amy life for me. La right? vida de Amy, es decir, mi vida. And I really have this like split second, 2-second bliss of like, it's amazing. It's really amazing. Y aunque sea durante una fracción de segundo o unos segundos, tengo esa especie de regocijo, de gozo, de decir, wow, qué increíble que tenga esta vida. Mm-hmm. So I have problems like anyone else. Tengo problemas exactamente igual que el resto. But I'm in this consciousness suddenly, and I realize I have a pretty well functioning body and mind. Pero aún así soy consciente de que tengo una vida, un cuerpo y una mente que funcionan correctamente. Like, basically things are working. Es decir, que las cosas básicas están funcionando. It's fantastic. Y que eso es fantástico. So many people I know with mental illness, they can't get out of bed and waking up with tremendous pain. Hay tanta gente que tiene dificultades, tanto físicas como mentales, y el mero hecho de despertarse se despiertan con grandes dolores. And you could go on a little bit reflecting quickly on, I wake up in a safe, comfortable bed. Y puedes recordar, me despierto en este entorno seguro, en esta cama. With all these other things, but basically it's that first moment of consciousness of this is amazing. Es decir, ese primer momento de conciencia de decir, wow, esto es algo muy especial, es increíble. Okay, then you can take the next minute or two while you're lying in bed. Y luego el siguiente minuto o un par de minutos en lo que todavía estás en la cama. Depends how much time you have. Dependiendo del tiempo que dispongas. But a lot of people wake up with an alarm or naturally and they don't get out of bed right away. Mucha gente, ya sea que se despierte con el reloj o de forma natural, no se levantan inmediatamente. So let's use the time wisely. Entonces vamos a usar ese tiempo de forma inteligente. So the first minute or two is reflect on, please, the positive circumstances of your life. Entonces ese primer minuto es tomar conciencia de las cosas positivas de tu vida. If your lists start coming in, all the things you have to do that day. Y si viene la lista de todo lo que tienes que hacer durante el día. If coffee comes in. Y si aparece el café. I want this. Quiero esto. Whatever it is. Lo que quiera que sea. I'm afraid of this. Tengo miedo de aquello, lo que quiera que sea. Many thoughts coming. Los muchos pensamientos que aparezcan. You simply, and even visualize with your hand, over there. Incluso puedes pensar o visualizar lo que con tu mente los sacas. I have all day for those thoughts. Ya tengo el resto del día para todos esos pensamientos. Right now, it's the positive circumstances of my life. Ahora, en estos momentos, simplemente soy consciente de las circunstancias positivas de mi vida. Breathe in the appreciation. Y al inhalar, como que respiras esa gratitud. So here, we just try right now. Entonces, lo vamos a intentar hacer ahora. Find that comfortable position. Encuentra una posición cómoda.
can lightly close your eyes. Cierra ligeramente los ojos. And you can do these meditations anytime you like. Y puedes hacer esta meditación en cualquier momento que lo desees. But just imagine as if you're in bed, Imagina que estás en la cama, waking up, despertándote, and reflect on the positive circumstances of your life. reflexionando sobre las circunstancias positivas de tu vida. You may be waking up in a comfortable, safe bed. Te estás despertando en una cama cómoda y segura, With a relatively good functioning body and mind. con un cuerpo y mente que funcionan relativamente bien. You have food and shelter. Tienes comida y cobijo. Maybe you have a good job. Puede que tengas un buen trabajo. Loving family and friends. Amigos y personas que te estiman. You have come in contact with Buddhist teachings. Has encontrado las enseñanzas budistas. Maybe you've had access to decent public education. Tienes acceso a la educación. On and on you can reflect. Y así puedes reflexionar y reflexionar. You can get creative. Puedes ser creativo en esta reflexión. And even think about having relatively clean air to breathe and relatively clean water to drink. También puedes pensar en el hecho de que puedes respirar un aire relativamente puro y también un agua limpia, pura. Clean water easily accessible. Y que tienes un acceso fácil al agua pura. And allow a wave of appreciation to soak through all the pores of your skin. Entonces permite que surja, que fluya esa gratitud, ese aprecio a través de todos los poros de tu piel. Melting through all the different systems of your body. Que está fundiendo así todos los diferentes sistemas de tu cuerpo. Washing over every organ. Limpiando cada órgano. Deeply into the bones. Llegando profundamente a los huesos. And all the way down to a molecular level. Llegando hasta niveles moleculares. So every cell. De forma que cada célula. Every tiny molecule is filled with gratitude. O pequeña molécula está llena de gratitud. Let it wash through every thought you have, every mental experience. Entonces, limpia esos diferentes pensamientos de tu conciencia mental. So that body and mind are pervaded with this gratitude. Permitiendo que tanto tu cuerpo como tu mente esté impregnado de este sentimiento de gratitud. The second minute or two, you could focus now on your good qualities. Y el siguiente paso, los siguientes minutos, es enfocarte en tus cualidades positivas. Some people feel they do not want to acknowledge their good qualities. Algunas personas piensan o sienten que no quieren reconocer sus buenas cualidades. They're not in touch with their good qualities. No son conscientes de su potencial o sus cualidades positivas. But you have many good qualities. Pero tienes muchas cualidades positivas. You may have bought someone flowers. Puedes tener como flores. Taken someone out for a meal. Alguien te puede invitar a una comida. Shown some basic kindness to someone.
o mostrar o tener una actitud amable hacia alguien. Give in money to somebody living on the street. O puedes practicar la generosidad con alguien en la calle. Gotten yourself into this room today. Lograr llegar a un sitio como este hoy. Trying to set up a meditation practice. O puedes intentar cultivar una práctica de meditación. Maybe you're a good son or daughter. Quizás eres un buen hijo o hija. Good partner, good friend. Un buen amigo, un buen compañero. And on and on. Y así una y otra cualidad. And let the appreciation again pervade body and mind. Entonces permite de nuevo ese sentido de gratitud que impregne tu cuerpo y tu mente. And reflect how this situation, these opportunities that I have and that I am, are quickly passing away. Y también reflexiona en el hecho de que esta oportunidad que ahora tienes es algo que pasa rápidamente. Soon I am going to die. Vas a morir pronto. In fact, my death could be today. De hecho, mi muerte puede acontecer hoy. So rather than having that paralyze us with fear, entonces en vez de paralizarme con el miedo, let that thought motivate your practice. Que ese pensamiento motive, estimule nuestra práctica. And how you would like to be today as if it were your last day. Entonces, ¿cómo te gustaría vivir hoy, tu último día? And from here we can direct our awareness by setting a positive motivation. Y a partir de ahí podemos dirigir nuestra atención para establecer una motivación positiva. That how great I get one more day. Pensando qué grande que pueda tener un día más. To make meaning in my life. Para dar sentido a mi vida. And if you're on a Mahayana path, on this Buddhist path, y si tú estás en el camino Mahayana, en este camino budista, the meaning is often related to waking up fully. El sentido está a menudo relacionado con el desarrollar todo tu potencial plenamente. Becoming highly realized or becoming fully enlightened. Llegando a ser un ser realizado, completamente iluminado. To benefit every living being. Para poder beneficiar a todos y cada uno de los seres. Every sentient being. A cada uno de los seres. So from there you can set a motivation like that or another positive motivation. Y así podemos establecer una motivación en este sentido o cualquier otra motivación virtuosa. Feeling that deeply in your heart. Sintiéndola plenamente en el corazón. And with this motivation, you get out of bed. Y con esa motivación te levantas de la cama. And go about all the activities of your day. Y arrancas las diferentes actividades del día. And as much as you can, check back in with the motivation to make sure
it's oriented in the right way. Y tanto como puedas, a lo largo del día vuelves a la motivación original para ver si sigue presente en tus diferentes actividades. So please relax, and when you're ready, please open your eyes. Entonces, por favor, ya relajar y cuando estéis preparados, abrir los ojos. Possible to do tomorrow morning? ¿Pensáis que la podéis hacer mañana por la mañana? You try? We can Intentad. discuss Y luego hablaremos. if you like. Are there any questions or comments? ¿Hay algún comentario, alguna pregunta antes de concluir? Sí, por ejemplo... ¿El micrófono te lo llevan? Ah, vale. Sí, por ejemplo, en esa meditación de la mañana, ¿quieres algo en ese último día que no puedes tener? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque ahí ya... For example, if it happens, no, that you are motivating in the morning and then it comes that you are aware, okay, it's your last day, and then comes a thought of something that you will like to get, but you know you cannot. Then what you will do? So you have to participate practically in your life. Tienes que participate Practically, be practical. Tenemos que and ser realistic. prácticos y realistas en nuestra vida. So sometimes people say, "Oh, if it's my last day, I'm not going to work." Por ejemplo, algunas personas pueden decir, bueno, ya que es mi último día, me tomo fiesta, no voy a trabajar. So I didn't say, "What do you want to do on your last day?" I said, "How do you want to be?" No he dicho en realidad qué es lo que quieres hacer en ese día, sino cómo te gustaría ser ese día. So what that could do is orient me, if there is this thing that I want to get, is am I directing my life, first of all, is the thing worthwhile? And then am I directing my life in a positive way to get en un there? caso como lo que mencionas, por un lado, pues reflexionaría y digo, bueno, es algo que realmente vale la pena, es digno de perseguir. Y por otro lado, pues eso, orientar, to think if it's worthwhile and also to orientate. And then how do I move myself? If it is worthwhile, Yes. how do I direct my life to make sure I'm moving in that direction? Y si descubres que sí, que es algo valioso de conseguir, entonces reflexionar de, bueno, cómo orientar tu vida para llegar a conseguir eso que esperas. So again, we're trying to be realistic. Es decir, se trata de ser realistas. And some people said to me, "Oh, if you're thinking every morning that this is your last day, you might create your death." Y también algunas personas me dicen, bueno, si te levantas pensando que ese puede ser tu último día, pues quizás estás atrayendo que sea efectivamente el último día de tu vida. Right? I haven't died yet. Okay. Todavía no he muerto. But it is more important about how do you want to be. Lo importante aquí es cómo quiero ser. And what I noticed is when you have a difficult person in your life, let's say someone at work. Y lo que me he dado cuenta es que, por ejemplo, cuando hay alguna persona con la que tienes dificultad en tu vida, por ejemplo, en el trabajo, in your building, in your neighborhood, o un vecino, and you avoid them. Normalmente pues tiendes a evitar, a ignorar a esa persona. But when you know, if you're at a job and you know you're leaving the job for another job. Pero cuando, por ejemplo, tienes un trabajo y vas a dejar ese trabajo para coger otro, or you're retiring, o te jubilas, right? And it's the last time you're going to see that difficult y es person. la última vez que vas a ver a esa persona difícil. They're really okay. Entonces no te afecta tanto, ¿sí o no? So what if each day I show up? It could be the last time I see them. We don't know. Entonces, pues podrías tener esa recuerdo en mente, quizás es el último día que vea a esa persona. It's not so bad. Y no es really tan terrible. And did you ever notice you had a job, but you decided you wanted to look for another job? There were some things that this job wasn't so great. So you decide
To change. Look for another job. O sea, no sé si habéis tenido esa experiencia que, por ejemplo, tienes un trabajo y vas a cambiar de trabajo, vas a empezar otro, y en el trabajo anterior en el que estaba, pues había ciertas cosas con las que no te encontrabas a gusto, no funcionaban bien. And you got another job, and now it's your last day at this job. Entonces, finalmente, sí, te dan otro puesto en alguna otra compañía, en algún otro sitio, y ya es tu último día de trabajo ahí en ese lugar. Maybe they have a little party for you, maybe not. Quizás hay una fiesta de despedida o no. But isn't it interesting how you start seeing the current job and you think, it's not so bad? No os ha pasado que quizás contemplas ese último día tu puesto de trabajo, tu lugar, y dices, bueno, tampoco está tan mal. Right? But normally when you're in it, you hated it. Normalmente cuando estás en ello, wow, lo detestas. Okay. It's just because you're leaving. Pero el hecho de que ya te tengas que ir te hace verlo de otra forma. The mind gets a bit lighter and lets go of all those little personal disagreements. Entonces tu mente como que está más ligera y no se engancha tanto en esos conflictos personales. So why don't we try to practice doing that every day? Y es algo que podemos, ¿por qué no lo practicamos eso cada día? So I find that reflection on my mortality helps me to do that at Para times. mí he visto que esta reflexión en mi mortalidad me ayuda a tener una actitud diferente en la vida. Uh-huh. Anything else? ¿Alguna otra cosa? Que está muy bien y me gusta mucho. Para mañana lo voy a hacer. También hago prácticamente todos los días la oración del Dalai Lama. La de soy muy afortunado de haberme levantado, estoy vivo, tengo una preciosa vida humana. También es muy parecido. Voy a hacer las dos cosas. He said that thank you. Yes, he finds very useful this motivation. He will do tomorrow. And also he said for him there is a prayer of His Holiness Dalai Lama regarding a reflection of how fortunate we are as human, that also it goes in tune with what you said, and then he will do both what you suggest and the prayer. Great. Wonderful. Everybody okay? ¿Está bien todos? Okay. ¿Alguna cosilla más? I really hope to see you tomorrow. He has some please. comments. Victor. Yes, please. Sí, cuando hablas de llenar todas las moléculas del cuerpo con gratitud, si puedes ampliar un poquito el concepto. Pues ves a la tienda. ¿Cómo? Sorry. No, when you said to fill all your cells and molecules of gratitude, can you explain this a little bit more? Sure, it's to kind of imagine it pervading the body. De lo que se trata es como de imaginar que la gratitud, ese sentimiento de gratitud, impregna todo tu ser, incluyendo tu cuerpo. So really, if I can imagine it kind of running through my blood and it's really pervading Como puedes so that pensar everything is incluso touched como by que it. esa gratitud como que se desplaza por la sangre, por el sistema nervioso, como que va llegando a todas partes. Just to kind of imagine that. Es You may not feel anything, puede que no sientas nada, but I just try to imagine I'm really focused on gratitude. pero de lo que se trata es como de eso, centrarte en gratitud. Is that helpful? Somebody, she said something. She wants to say something. Yo hay dos cosas importantes que hago a veces y es dar gracias a todo mi organismo, pues a la sangre que fluye, a los nervios, quiero decir, pienso un poco en todo mi organismo, seguramente se me escapan cosas, pero le doy las gracias por formar parte de mí, por cuidarme y por cada día. Y luego hay una cosa que me inunda de felicidad, que es que digo que formo parte de la naturaleza y que soy un grano de arena en una montaña, en el mar o en un desierto. Y cuando digo eso es como si me entrara una felicidad de pensar que soy tan insignificante, pero soy importante para ese desierto o para ese mar, y eso me gusta mucho. Te digo porque tiene un poco que ver con lo que has dicho. Something that helps to her is also to think, she used to feel to feel gratitude to every part of her body, to keep her alive and everything is functioning well.
And this, to be aware of that, and also to think that she's just like a grain of sand or a drop in the ocean, but to feel that you are not so important in general, but you are part from that great ocean or from that desert, and for that you are part of that, and as that you are important for the existence of that ocean or desert. Yeah, very nice. Sí, muy bonito. Sometimes, like if you're at a center like Osaling, por ejemplo, a veces he escuchado en lugares como en el centro de retiros Oselín, or the retreat centers in general, u otros centros de retiro en general, and you look up in the sky on a clear night and all the stars, que miras, contemplas el cielo estrellado por la noche, and I just feel like I'm such a tiny little thing. Y realmente cuando estás ahí y contemplas ese espectáculo, ves que eres esa pequeñita cosa. So you want to work on what is going on here in a balanced way. Entonces, se trata de trabajar todo esto que estamos hablando de una forma equilibrada. So I can help the mind that's here, evolve a little bit more each time. Para poder evolucionar con nuestra mente, para poder trabajar mejor y evolucionar con nuestra mente para ser de más beneficio. But with a balance. Pero de una forma equilibrada. Yeah, I think that's helpful. And also I notice when I mentioned about the story you get going or the mind thinking too much. Y también, por ejemplo, en relación a lo que os hablaba de la película que a veces nos montamos respecto a ciertas cosas. People have these huge dramas in their life. La gente, pues tenemos nos montamos esos grandes dramas en nuestra vida. And, I don't speak to him because he did this, and I don't talk to her, and she did this, and I think you understand. Por ejemplo, no hablo con tal persona porque me hizo aquello, o esta persona me habló de estas cosas, etc. So, Buddhism does talk about reincarnation. En el budismo se habla de reencarnación. Now, I know not everyone believes in that. Sé que no todos creéis en la reencarnación. But if you do believe in reincarnation, pero si crees en la reencarnación, because there is this cause and effect relationship to everything Buddhism says. Ya que hay una relación de causa y efecto. So if I try to find the first moment of my mind, si intento encontrar ese primer momento de mi mente, Buddhism will say there will always be a preceding moment that caused it. En el budismo te diría siempre hay un momento precedente que causó ese primer momento. And that starts to indicate that prior to my fertilization in this life, when my body started, y eso pues indica que previamente a esa fertilización del óvulo, there is de esta vida, a most subtle experience of my mind there at the same time. Había una experiencia muy, muy sutil de la mente ahí. Separate from the sperm and egg because they're physical and the mind is not physical. Separado, diferente de esa unión del óvulo y el esperma, que es algo físico, mientras que la mente no. And there would be a cause to that, which would be another moment y que prior entonces, to that. Pues ese nivel muy sutil de la mente, pues también está causado por un momento previo, anterior. But anyway, that's a whole other course. Pero bueno, eso ya entramos aquí en otro curso. But the point I'm making is if there were other lives that I had. Pero aquí lo que quiero resaltar es que si efectivamente hay otras vidas, there's a chance they were as dramatic as this one. There's a chance they were as dramatic as this pues one. Hay muchas posibilidades de que fuera tan dramática como la presente. And I don't remember any of them. Pero no me acuerdo de ninguna de ellas. So it helps to kind of decrease this over-exaggeration of my story right now. Y eso pues quizás también nos puede ayudar a suavizar, a debilitar toda esa exageración que damos a las cosas de esta vida. Thank you. Anything else? ¿Alguna cosa más? So let's stop there for Entonces today. Vamos a dejarlo aquí hoy. And I do want to mention
I can mention this tomorrow, but I'm leading a pilgrimage to a very remote, precious retreat center in Nepal. Y también quería mencionar que suelo dirigir una peregrinación a un área muy remota en Nepal. I know they posted one of the flyers in Spanish here. Sé que hay una de estos anuncios aquí en el tablón de anuncios. The place is called Laudo. El lugar se llama Laudo. It's in the Mount Everest region of Nepal. Está en la región del Everest, en Nepal. And Lama Zopa Rinpoche has a very precious small cave there. Y Lama Zopa Rinpoche tiene ahí una cueva de meditación en ese lugar. When you're standing in the Laudo yard looking out, this is what it looks like. Cuando estás allí en Laudo y estás contemplando el horizonte, esa es la vista que tienes. It's incredibly beautiful there. Es increíblemente hermoso. And Rinpoche's sister is a nun in her late 70s who lives there. Y la hermana de Lama Zopa Rinpoche, que tiene 70 y tantos años, vive allí en ese lugar, en Laudo. And you meet this holy woman who's a real character. Y encuentras a esta mujer sagrada que tiene su carácter. So Rinpoche has asked a few of us connected to Laudo to help support Laudo. Y Lama Zopa Rinpoche nos ha pedido a algunas de las personas que tenemos una cierta conexión con este lugar, con Laudo, to help raise some money for some of the great projects Rinpoche is doing there. Que podamos ayudar para llevar a cabo diferentes proyectos que tienen lugar con ese área. And I've had the good fortune to do a lot of retreats up there. Yo he tenido la gran fortuna de hacer bastantes retiros allí. So I led a pilgrimage last year. It was fantastic. We had an incredible time. El año pasado dirigí una peregrinación a ese lugar y realmente fue un tiempo maravilloso. So we have a day in Kathmandu. I show you a few kind of non-touristy temples. Y normalmente lo que suelo hacer es, pues pasamos un día en Katmandú y llevo a las personas a diferentes templos no turísticos. And then we fly up to the trekking village. Y entonces tomamos un vuelo hasta el pueblecito donde empieza el trekking. It may be one of the most exciting airplane rides of your life. Y casi os aseguro que es uno de los vuelos más interesantes de vuestra vida. Right. And then we walk very slowly from this trekking village. So you're trekking in Nepal. Y entonces, pues bueno, caminamos por estos senderos, hacemos trekking allí. Through some spectacular scenery. A través de un escenario espectacular. And we take our time to acclimatize because it's very high. Y por supuesto nos damos nuestro tiempo para aclimatizarnos porque estamos hablando de grandes alturas. And then we get to Laudo and we do a 3-day retreat at Laudo. Y cuando por fin ya llegamos a Laudo, hacemos un retiro de 3 días. If you'd like to participate in that. Y si uno quiere participar en eso. Or you can hang out there with the people there. O si no quiere participar en esos 3 días de retiro, pues puede estar allí en Laudo, pues con la gente que hay en ese lugar. And then we finish and we take a day and a half to check out a few things in the area. Entonces, cuando acabamos el retiro, pues nos dedicamos un día y medio para ver algunas cosas de la zona. So I know a number of the people in the area and I like to take people. We'll see where Rinpoche was born, for one. Y bueno, yo conozco a varias personas de las que viven allí y llevo a la gente to see where Lama Zopa Rinpoche lives, ¿no? Where they were born, y también pues les muestro dónde Lama Zopa Rinpoche nació. It's like Jesus' birth. I mean, it's a very simple old house. Que es casi como un pesebre donde Jesucristo nació en una casa muy, muy humilde, muy pobre. And we also visit a grand nunnery right below Laudo. También visitamos un monasterio de monjas que está por debajo de Laudo. And then we walk down together to the plain and then we fly down to Kathmandu. Y luego pues vamos caminando hasta el punto donde cogemos de nuevo el avión para volar a Katmandú. And then at the end, we stay in a very nice hotel. Y finalmente en Katmandú nos quedamos en un hotel fantástico. So if you're interested, my website is on here that has all the details. Entonces, si estáis interesados, podéis coger uno de estos folletos
Ahí está la página web de donde podéis encontrar más información sobre este peregrinaje. So I know it does cost some money, and we this time included all the tips and everything is included. Yeah. For but it's really a lot of people said it was very life changing for them in a positive way. Soy consciente del precio de que tiene esta peregrinación. En ese precio está incluido pues las diferentes ofrecimientos que se hacen en los diferentes lugares que vamos. Puedo decir que la mayoría de la gente que ha participado en estas peregrinaciones es un antes y un después. So the website also has a short slideshow of what the walk is like. También en la página web podéis ver como un pequeño vídeo, una muestra en diapositivas de lo que es esa peregrinación, ese caminar. And then the whole detailed itinerary is there. You can read. Y está también todos los detalles del itinerario. But it's in English. En inglés. So you can then, there's an email address and you can contact if you're interested, and then entonces, si alguien está interesado, hay una dirección de correo electrónico con que puedes comunicar. So I think we're coming up to a deadline like the end of January to try to get people registered. O sea, el grupo se cierra como a finales, at the end of January, right? We'd like, it's first come, first serve. So we're hoping, Entonces, es decir, que hay un plazo, ¿no? para reservar. Primero se hacen las reservas y luego ya a partir de, creo que es de finales de enero, ya se cierra la posibilidad. Yeah, people are signing up now. So la gente está ahora ya reservando. And then if on the website there are some links to videos and audios, there are a few that are in Spanish from when I teach in Mexico, and we'll put all the Spanish teachings on if you that want to listen or watch. Y también en la web hay algunos enlaces de vídeos y enseñanzas incluidas en español cuando ha dado a lo mejor enseñanzas en México o en otros lugares. ¿Querías preguntar algo? No. Yeah. No, she wanted to ask something, but as you said everything is in the web, she will look. Yes, have a look, and then you can ask us, you can email any questions that you have. Yeah, wonderful. If what I'd like to do is dedicate, again, whatever merit we have created. Entonces vamos a dedicar los méritos que hayamos generado. Whatever positive energy we've created today in our practice. Cualquier energía positiva que hayamos creado hoy con la práctica. May we invest it in our getting enlightened as quickly as possible. Vamos a dirigirla a que logremos tan pronto como podamos la iluminación. To be of the most benefit to all living beings. Para que podamos ser del máximo beneficio para todos los seres. And could we turn to the prayer books to read some dedication prayers? Y podéis en el libro de oraciones, one for her. I think page 235. Which prayer you want? 235. The three on page 2. It should be correspond 235, I think it is. La página 235 están las dedicaciones. This is for you, you want. Déjame uno. Toma. Thank you. Yeah, page la 235. 235. Let's first read these three prayers. Vamos a leer las tres primeras oraciones. You can read in Spanish. En español. Página 235. Que por los méritos de estas acciones virtuosas pueda yo alcanzar rápidamente el estado de un Guru Buda y llevar a todos los seres vivos sin excepción a ese estado iluminado. Que la suprema joya de la bodhicitta que no ha nacido surja y crezca, y que la que ya ha nacido no disminuya sino que aumente más y más. Así como el valeroso Manjusri y Samantabhadra comprendieron la realidad tal como es, yo también dedico estos méritos de la mejor manera para poder seguir su perfecto ejemplo. And then I'd like to turn to page 244. A la página 244. The short, long life prayers for His Holiness the Dalai Lama and Lama Zopa Rinpoche. Las oraciones de larga vida para su santidad y para el Lama Zopa Rinpoche. 244. En la tierra rodeada de montañas nevadas, tú eres la fuente de todo bien y felicidad. Todopoderoso, Chenresi Tenzin Gyatso, te ruego que permanezcas entre nosotros hasta que finalice el samsara. Tú que sostienes el camino moral del suyugador, que sirves como el generoso que lo soporta todo, que mantienes, preservas y esparces la victoriosa doctrina de Manjunath,
y que realizas con maestría oraciones magníficas que honran a las tres joyas, Salvador mío y de los demás tus discípulos, te lo ruego, ten una vida larga. And also for all the people around the planet who need additional healing, may they receive it immediately and completely. Y también por todos los seres en este planeta que necesitan ayuda, que puedan recibirla inmediatamente. And for peace in all world systems. Y para que prevalezca la paz en todos los sistemas del mundo. And for the great flourishing of Nagarjuna Center. Y para el florecimiento de este centro Nagarjuna. Muchas gracias. Thank you. Gracias. And thank you so much. Y mañana os recuerdo a las 11, ¿vale? Y la meditación que tenemos que hacer antes.